Pero también interesante mencionar algo de los peteneros. Por ejemplo, cuando yo fui a Petén, a mí me daba mucha risa que, ¿y vos de dónde sos? De Chala, sureño, ¿va? Si sos de Jutiapa, sureño. Si sos de Cobán, sureño. O sea, para Petén solo está Solo Petén, Petén y el sur. Ajá. Entonces, interesante Te eso. voy a decir algo. A mí, si hay palabra que no me gusta, es sureño. Sí, Yo pues. odio esa palabra. Porque para los que no sepan, y ese es el contexto de la palabra sureño. En aquel entonces Petén pues era muy poco poblado. Y entonces empezó a llegar gente de todos lados. Si no sos petenero, venís de otro lado y sos sureño. O sea, no importa de dónde vengas, pero sos sureño. Cabal. Y entonces se grabó esa palabra tanto en la gente. Ya no tendríamos por qué decir sureños, pero se grabó. Y entonces muchos parientes míos que incluso ya emigraron para otro lado. Sureños, va. Es que esos son sureños. Mucha, pero ¿por qué dicen que son sureños si ellos emigraron al igual que ustedes Sí, emigraron? pero tiene muchos como... Hay cuestiones que se entienden, porque por ejemplo Petén realmente está separado de Guatemala. O sea, realmente tiene una historia propia. Realmente Claro. tiene como un camino que en algún momento sí llegan y se encuentran más, pero Petén realmente es único en su historia. Y entonces se entiende que las personas tengan un arraigo con ese territorio y con su historia y Fíjate que pongan una no distancia, es creo. tanto por la historia, es más como por orgullo. Porque si le preguntas, yo he hablado con mucha mara que dice, no, es que deberíamos de independizarnos. Ok, y entonces empezamos a discutir temas, pero no saben nada de historia, Claro. ni de la historia del Petén. Solo se Sí. quieren independizar porque es que hay que chichudo, hay que hacer un país diferente. Entonces, no tiene sentido. Yo estoy en contra de, no comparto la idea separatista, no porque no lo quisiera. En condiciones ideales, órale. Pero si ahorita mismo el Petén se independizara del resto de Guatemala, se volvería un narcoestado. Definitivamente. Pues ya Guatemala creo que Ya va en ese camino, entonces, sí. no hay como mucha diferencia, ¿verdad? Al final de cuentas, es como una de las realidades que no podemos simplemente obviar el hecho de nuestra posición territorial, el hecho de este problema internacional, que no es un problema de Guatemala, es un problema de Honduras, de Colombia, de México, de Estados Unidos, pues nos posiciona y nos obliga a ver este problema con la magnitud necesaria y igual ahí la participación ciudadana es fundamental para prevenir y evitar que Guatemala se convierta en un estado cooptado por intereses del tráfico de drogas, ¿verdad? Porque al final de cuentas hay que... Un narcoestado no te dice mucho, o sea, sí te dice, pero hay que hablar de qué es, ¿verdad? Y el problema realmente de que esté el Estado capturado por estos grupos es que la justicia prácticamente responde a su favor. Sí. Tienen que debilitar la justicia para que se pueda dar el hecho de traficar drogas. Y la gente no entiende. El problema no es de que ellos puedan comprar la justicia con el poder que tienen. El problema es de que al debilitarse el sistema de justicia, la justicia empieza a dejar de funcionar para todos. Claro, es que es un sistema. Es un sistema. Entonces ahí, por ejemplo, si hay un mal ministro de comunicaciones, no va a haber quien lo llame al orden. Exacto. Si tenemos una mala fiscal, ¿quién le va a llamar a la orden? Exactamente, entonces es eso, ¿verdad? Y eso es un ejemplo. Honduras acaba de salir de ese gran problema en el que... Está saliendo. Creo que el paso más importante fue el hecho de que ha ganado la señora esta, ¿cómo se llama? La presidencia. Xiomara. El hecho de que ha ganado Xiomara, ese es el primer gran paso de Honduras, que claramente recién viene saliendo de conflictos terribles. ¿Te recordás cuando el golpe de estado que le hicieron al presidente Zelaya hace 10 años? O sea, viene de conflictos. Sí, ¿no? más de 10 años. Pero mira, pues ahí hay cosas importantes porque, por ejemplo... tenemos la misma historia con los hondureños, técnicamente, ¿no? Y ellos están viviendo situaciones que, por ejemplo, lograron articular un frente único en un proceso electoral. Yo te pregunto a ¿vos crees que el otro año entre los partidos progresistas y de izquierda, pues no sé si de izquierda, pero los que busquen el progreso de la población y los que tengan ideas propositivas y no solo un discurso vacío, ¿crees vos que va a haber algún frente único? No. Ese es el detalle, vamos. No. Estamos en un año preelectoral. Es importante hablar de política y deberíamos de estar cuestionando. Deberíamos estar hablando mucho de esos temas. Si va a existir un frente único, por ejemplo. Eso creo que es algo importante.
Y si no, ¿por qué va? Fíjate que es bien complicado. Primero porque la base de por qué mucha gente o muchos partidos no se unen es precisamente la ley. Porque entonces empiezan a tener complicaciones con el tema de los afiliados, con el tema de si el partido existe o no existe, con el tema de los candidatos. Lo peor es de que empiezan a hablar de alianzas a un año de las elecciones o menos, cuando pasaron ya 3 años buscando candidatos por todos lados. Entonces eso lo termina de complicar todo a vos y ponerle que al final, lastimosamente, yo creo que la mayoría de los partidos generalmente solo mantienen un discurso, pero el trasfondo del partido político es más económico porque funcionan casi como una empresa, ¿no? Es más económico y no precisamente político, ¿verdad? Sí, es interesante cómo organizar personas deja económicamente, ¿va? Interesante. O sea, en el caso de los partidos políticos. En el caso de los partidos políticos. Sí, porque es tergiversar totalmente la organización. Y bueno, eso es importante. Hablar de que pues la organización no solo es a nivel de organizaciones que buscan el fin de defender los derechos de un determinado sector, sino que hay organizaciones que engloban a toda la población guatemalteca, ¿va? Y estos son los partidos políticos, que son las organizaciones que deben velar por el bienestar a través de perseguir el poder, a través de alcanzar los espacios de toma de decisión y por medio de estos espacios crear políticas públicas que beneficien a los y las guatemaltecos. Entonces eso, mencionarlo también creo que es importante, ¿verdad? Que no hay que tenerle miedo a participar en un partido político, que al contrario es necesario participar en los partidos políticos. Yo personalmente en este momento no estoy afiliado, pero en unos días me voy a afiliar. Ah, qué cool. Y es necesario porque si no estás afiliado, ¿qué onda? ¿Cómo entrarle a la organización de un partido político? Sí, pues. Y creo que a eso estamos llamados los profesionales, los maestros. Todos. La juventud especialmente. La juventud.